Bueno, son las 8:06 minutos, 8:06 minutos. Como habíamos anunciado, está la doctora Soraya Lara con nosotros, presidenta del Patronato de Ayuda Casos Mujeres Maltratadas, el PACAM, famoso PACAM, una entidad acreditada, muy bien acreditada en la República Dominicana. Esta entrevista se da en momentos en que, por ejemplo, las estadísticas de sangre, en cada 72 horas, un homicidio en los últimos 3 meses en la República Dominicana, además de muchas situaciones de violencia. Son las estadísticas, los casos registrados. Aquí hay un subregistro en esto, aunque hay más visibilidad en los últimos tiempos. Este es el contexto de esta entrevista. Buenos días, doctora, bienvenida a Diario. Muchas gracias, muy buenos días. Un placer estar con ustedes, personas que conozco de hace tiempo. Un placer. Y gracias por la invitación. Bueno, en Maquiné hace un ratito hablaba de qué debemos de hacer para contener toda esta violencia. Leíamos también a la directora de Diario Libre, que dice, bueno, hablamos de educar, hablamos de meter recursos, hablamos de tantas cosas, pero como dijo Galileo, y sin embargo se mueve. Ahí está la violencia presente, ahí están los casos. Parecen crecer con los tiempos, con los días. Y yo le hago esa pregunta que flota en el país. ¿Qué debemos de hacer? ¿Por dónde empezar? ¿En qué que tenemos que poner énfasis? ¿Dónde que fallamos? ¿Qué es lo que pasa? Como que uno se llena de impotencia al ver esta realidad tan arrolladora sobre el país. Sí, y hay que seguir haciendo, porque que se ha hecho y hay buenas intervenciones desde el Ministerio de la Mujer, pero cuando hablamos de violencia estamos hablando de políticas públicas, y políticas públicas implica la actuación de todos los ministerios y las instituciones públicos y privadas. O sea, es algo que tanto el sector privado, los medios de comunicación, que no me gusta dejarlo fuera, el sector escuela, ¿verdad? La escolaridad, la formación, el Ministerio de Salud Pública, porque también estamos hablando de salud mental, de gestión de las emociones, de intervenciones psicosociales, el Ministerio de la Juventud, Ministerio Público, Poder Judicial. Es que una articulación de cada uno de estos sectores enfocados en un fin común, entonces estaríamos hablando de cambios sustanciales, y que esos cambios además se van a sostener en el tiempo. Cuando hay crisis, se evidencia la gravedad de la violencia, el número de feminicidios, pues se activan una serie de acciones que son para calmar o la opinión pública, o calmar a la sociedad, calmar a la familia, pero no se hace de una manera permanente y continua. Entonces esa continuidad va a traer cambios en el comportamiento, cambios en el pensamiento y por supuesto también un aprendizaje en la gestión de las emociones, porque estamos viendo incluso los medios de comunicación, que es o son medios que son problema, ¿no? medios que te pueden conducir hacia ciertos comportamientos éticos, con valores propositivos, dirigidos a la buena convivencia, al respeto, a destacar los valores, y entonces la exposición continua incide en el pensamiento de las personas. Y así lo vamos viendo. Si dice, bueno, vámonos al sector de las escuelas. Cuando se ha hecho un diagnóstico para poder determinar cuáles son los comportamientos, cuál es el abordaje que hace el Ministerio de Educación
para modificar esos comportamientos que son adolescentes, que están en proceso de psicomadurez. No es un cerebro que está en construcción, ¿verdad? Tanto la personalidad, la forma de gestionar las emociones, son más impulsivos. O sea, ¿qué se está haciendo con todo esto en un contexto que es controlado? Porque los muchachos se pasan ahí más de 6 horas al día. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está manejando la autoridad escolar? ¿Qué están haciendo los psicólogos y orientadores escolares? ¿Qué proponen? Se ha hecho un estudio comparativo en las escuelas que hay menos incidencia para ver qué está funcionando allí. Y en otras que hay mayor incidencia de violencia, qué está pasando allí. Entonces yo creo que si se levanta una serie de informaciones con herramientas que van dirigidas a levantar la información, identificar, entonces pudiéramos ir como hacia una ruta. O sea, como que somos reactivos, no hay una actividad de conjunto bien coordinada y sistemática. Eso es por ahí. Es lo que yo entiendo. ¿Y los recursos? Ese es el tema. Ese es el tema también. Por ejemplo, en el caso de la violencia hacia las mujeres, para implicar todos estos actores del sistema que deben dar atención, protección, y en los casos que las mujeres continúen con la judicialización, hay recursos para eso. Entonces tenemos, entiendo yo, un desbalance, porque es verdad, hay unos buenos recursos que se están destinando al Ministerio de la Mujer, que han podido desarrollar muchas acciones muy interesantes, pero si nos vamos al Ministerio Público no hay un presupuesto blindado para la protección de las mujeres. Estamos conversando con Soraya Lara, ella es la presidenta del PACAM, además es terapeuta familiar y articulista del periódico Hoy de muchos años y docente de maestría, de las maestrías que son referentes en la República Dominicana respecto del tema que maneja. Soraya, ¿es una cultura la violencia? Porque ¿qué sucede? Estamos en el plano de la escuela y ¿de dónde lo voy a extrapolar? Hay una situación en la escuela, alguien le cena, le corta la mano a otro, o una muchacha le desprende el cabello, casi el cuero cabelludo, a otra, esto lo visibiliza. Y cuando vamos a los comentarios, las acciones, por ejemplo, que toman las instituciones públicas, que son las que corresponden, son muy atacadas por la mayoría de la gente que comenta. Por ejemplo, la gente dice, ¿dónde estaba el Ministerio de la Mujer? Cosas así. Entonces lo que hacen es confrontar a instituciones o pedirles cosas asuntos que ni siquiera están dentro de sus funciones y que es para atacar. ¿Por qué pasa todo esto? El ataque. Porque es un estilo confrontativo. Y si nos vamos a las redes sociales, que me imagino que es lo que más, sí, ¿verdad? Vemos, sí, y a lo que es más, está la exposición, o sea, quienes comentan. Pero es ese sentido, ¿verdad?, de impotencia y de frustración, porque también la población general tenemos que colocarnos no tan solo como observadores, sino también como personas también afectadas. La impotencia y la frustración, porque estamos hablando de menores de edad. Y cuando vemos a un menor de edad cometer un hecho violento de esta naturaleza, también la población se siente víctima. Porque los padres de los jóvenes también entran en una reacción de miedo. Mis hijos pueden estar expuestos a esto. Entonces estamos viendo, si pensamos de esos adolescentes que están en ese proceso de madurez psicológica, emocional y fisiológica. Pero si no hay un contexto de contención, que también se culpabiliza a la familia como si fuera el único ente socializador. Son muchos sectores que educan a los hijos. Entonces, ¿quiénes están modelando
esa conducta? ¿Quiénes están a cargo de enseñar a estos jóvenes, sea en el hogar o en la escuela, a gestionar las emociones? A ninguno nos enseñaron a gestionar las emociones. O sea, las emociones son naturales. La ira, el miedo, la alegría. Y si vamos hablando de los sentimientos de frustración, de impotencia, los valores, o sea, ¿quién nos está modelando? ¿Cuáles son esos modelos a los que estamos expuestos? Entonces, si lo que tú estás recibiendo como información, porque los sentidos, tú captas, los jóvenes captan esas informaciones a través de los sentidos, el oído que escucho. La música es un agente también de transmisión de un mensaje que repetitivamente se convierte en una verdad. ¿Verdad, Pablo? Entonces, esa verdad que yo estoy asumiendo como absoluta, porque también viene de una persona a la que admiro, a quien yo quiero parecerme, entonces ese es mi modelo de referencia y yo actúo en función de ese modelo de referencia. Es una discusión de hoy día, esa llamada música urbana con una serie de elementos vinculados a agresiones, a una serie de conflictos, a drogas, que han estado en prisión, algunos lo están en este momento. ¿Eso puede estar impactando negativamente? De alguna manera sí, por lo que te decía, o sea, un joven, una joven, está en un proceso de madurez emocional, donde es el tiempo, o sea, primero hace el pensamiento de un adolescente, y en términos emocionales es un torbellino, o sea, está en proceso de madurez, de construcción de una personalidad. Fíjate que aún veamos jóvenes con comportamientos antisociales, no podemos decir que tiene un trastorno de la personalidad porque está en construcción. Tiene comportamiento que si no hay una contención, si no hay una educación basada en los valores, en la gestión de las emociones, o sea, cuando siento rabia, la ira es una emoción que todos sentimos, pero ¿quién te enseña a modular la ira que tú experimentas? Usted ha planteado que se requiere de una coordinación de prácticamente todas las entidades que tienen que ver con el problema. El Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, movimientos feministas y todas esas demás entidades. ¿Se han dado pasos orientados a que eso pueda hacerse, articularse? Bien, yo creo que se ha escrito bastante y hay bastante discusión al respecto. Pero cuando, por ejemplo, en mi caso, tú vas a ciertas reuniones o vas a una de las representantes del PACAM, tú vas a una reunión que posiblemente las personas que están ahí no son las que toman las decisiones. Eso es lo más común. Entonces, se discute el tema, están las personas técnicas que conocen, tienen dominio, tienen la experiencia. Y además de acuerdo. Y estamos todas de acuerdo y felices porque, qué bien, tenemos el conocimiento, pero bueno, tenemos que tramitar la información. Eso ya le depende al ministro, al director, a lo que fuera. Sí. Pero yo a veces cuando estos casos críticos, ¿verdad?, sociales, dolorosos, de feminicidios, de violencia sexual a menores, de acoso sexual, y tú dices, bueno, estamos ante esta realidad. Los medios de comunicación se responsabilizan y evidencian, ¿verdad? Que eso fue también una conquista, porque antes no se evidenciaban, se ponían, era un cuadrito pequeñito en el periódico, ahora se vuelve hasta un titular. Pero, ¿qué sucede? Yo digo, pero así como un presidente de la República se reúne de emergencia con su ministro para tomar decisiones hasta por el dengue, para decir algo, ¿no? O por alguna otra situación. ¿Por qué no se reúne un presidente de la República que ha asumido este tema de la violencia hacia la mujer como un compromiso político? Sí. Bueno, se reúne por lo menos cada 2 meses, cada 3 meses, con todos los ministros y directores a plantear, este es el programa,
o estas son las políticas que está haciendo usted, qué está haciendo, cuáles son los resultados. Entonces así podemos avanzar. Bueno, el asunto es más grave. Hoy yo hablaba del asunto de nuestra cultura, de nuestros desacuerdos o acuerdos no cumplidos. Entonces lo primero que uno quisiera es un plan. Sí, pero el problema es que se hace el plan y no se actúa. Y hay algo muy serio porque nos están tirando y no es de los molinos. O sea, el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia en general, tiene como demasiadas aristas, ¿no? Uh-huh. Y una fundamental es el cambio de familia. Es otra familia. Ya el esquema del padre suplidor que se iba, la madre se quedaba, daba la pela, ponía orden, eso se pasó, pero también estaban los medios de comunicación como intermediario entre los hechos sociales y la actualidad, porque son los medios de comunicación los que convierten los hechos en actualidad. Qué bueno que para la libertad de expresión llegaran las redes, esa es la parte positiva. La parte oscura es lo que estamos viviendo con las redes. Entonces, de repente, es un asunto sumamente como... son muchas aristas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las urgencias y lo posible a corto plazo? ¿Qué decisión puede tomar un gobierno ya para comenzar lentamente, porque va a ser así, a mejorar un poco esta situación? Porque extrañamente a las luchas de hace 30 años, y te recuerdo, ¿verdad? Digo, tú comenzaste una niña en esta cosa, pero... pero yo tengo 60 años, 61 años. No te preocupes. Yo te recuerdo. Yo no tengo miedo a decir mi edad. Entonces, de repente, han pasado estos años, sí. Y yo no sé si es cosa de las redes, pero uno siente que hay más violencia y hay más maltrato. Uh-huh. Alguien dice, no, lo que pasa es que eso ha visibilizado. Sí, pero yo siento a la gente sumamente violenta. ¿Por dónde comenzar? Emergencias. Atención, el presidente que no fue a Palacio hoy, quizás nos está escuchando tranquilo en la casa con doña Raquel y te va a escuchar. Sí, es que yo creo, ¿por dónde? Mira, es que definitivamente, sí, porque por ejemplo, está el PLANEC, que es el Plan Nacional de Intervención a la Violencia de Género, está actualizado. Entonces, pero todas las instituciones, y yo... Pablo, te confieso que me pregunto, entonces, si tú vas a una reunión, está el plan, ¿verdad? Que responde también a una política pública, o sea, es articular políticas públicas. Pero yo digo, pero es que una ministra no le puede decir a otro ministro por el tema de la horizontalidad, ¿entiendes? Y porque yo misma me he hecho la pregunta, digo, pero si tú entiendes, entonces es la clave. Voluntad política, que todos digan, esto es un tema de emergencia nacional y aquí vamos a estar todos los ministros asumiendo nuestro rol, participar, apoyar ese plan para que hayan cambios estructurales. Perdón por la interrupción, pero ¿qué caramba tiene que ocurrir ya? ¿Qué es lo que falta? No, por eso cuando yo hablaba... ¿Qué más veremos arder, como decía el poeta? Mira, yo a veces creo que parte de nuestras creencias es el presidente que tiene que resolverlo. Porque todavía vemos las personas en el común, cuando hacen entrevistas, que el presidente haga. Porque venimos de esa cultura, ¿verdad? Entonces, hasta yo digo, pero que entonces Abinader diga, ok, vamos a reunirnos, vamos a hacer que ese plan se cumpla. Y todos los ministerios, pero si es necesario pautar esas reuniones, porque un ministro no le puede decir a otro, tú tienes que hacer, o colabora con esto. Es como invitarte para ver si tú lo haces. Déjeme provocarla un poco. Parece como que la estructura del Estado, el poder, es hombre. ¿Por qué lo digo? Coloque las ministras que trabajan en el Estado, o las alcaldesas que están en los gobiernos locales. No hay avance en política de género, ellas dirigiendo el Estado. El comportamiento es igual que el del hombre. Es como si el poder fuera masculino. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? No se equivoca. No me equivoco. No. Y perdóneme que le haga la reflexión. No. Irene, ¿cómo se llama la ministra mujer española? Irene Montero. Va a hacer perder las elecciones a Pedro Sánchez en España, porque la verdad que tiene toda la sociedad española. Usted dirá, se ha ido hacia la derecha la sociedad española. Perfecto.
pero Claro, tiene ya- toda ya la te sociedad respondí. española. Bueno, el propio Pedro Sánchez ha tenido que enmendarle la plana en 2 ocasiones por una lucha que es correcta, que es esa igualdad de género. Es como si el poder fuera masculino, pero lo vuelvo al país de nuevo. Las alcaldesas se comportan igual que los alcaldes en política de género. Y las ministras de este gobierno y del anterior son igualitos que si fueran hombres. Entonces, ¿cuál es la lucha? No la entiendo. Doctora Bueno, Soraya Lara. Sí, que yo entiendo. Y le voy a responder. En el 2021, y luego en el 2022 salió publicado un artículo de una investigación que realizamos en la revista Ciencia y Sociedad, y de una investigación que hicimos en la población general, ¿no? Participaron 2.245 personas, hombres y mujeres. Y el propósito fue determinar si la población dominicana presentaba pensamientos distorsionados acerca de la mujer y la violencia. Y tuvo una cobertura en todo el territorio nacional. ¿Qué vimos en los resultados? Que tanto hombres como mujeres presentan las distorsiones cognitivas. Importante. ¿Y cuál usted dirá? Bueno, ¿en qué consisten esas distorsiones cognitivas? Si lo vemos en 4 renglones: culpabilizar a la mujer de la violencia, normalizar la violencia, desresponsabilizar al hombre que comete el hecho. Y cuando comparamos hombres y mujeres, tanto las mujeres como los hombres presentan esas distorsiones, esas creencias o ideas erróneas. Entonces, si no impactamos en la sociedad para modificar esas creencias, esas distorsiones, o sea, los hombres y las mujeres vamos a seguir pensando igual. Cuando yo comencé este tema, yo también presentaba esas ideas erróneas y las tuve que modificar. Pero toma tiempo. Por eso el proceso de la educación es importante, es vital para generar estos cambios, ¿verdad? Esa percepción, porque inmediatamente vemos un caso o de violencia que ha ido naturalmente cambiando gradualmente, pero ¿qué veíamos antes? Hombre celoso mata a su mujer. Hombre, y tú veías en la cobertura de la noticia que se le metió el diablo, que fue que tenía otro. Ya se habla de feminicidio. Ya no se tiende a culpabilizar a la mujer, pero hay una resistencia muy fuerte de mujeres políticas. Sí. Por ejemplo, a hacer ese cambio. Por ejemplo, sabemos el tema de la familia es un tema complicado, no te puedes meter por decreto en la composición de una familia y que hace una madre con el hijo, ya eso es más complicado. Ahora, los muchachos lo tenemos 8 horas por lo menos, 6 horas por lo menos, generalmente 8, en la escuela. ¿Sabes tú si hay una capacitación para maestras y maestros? Porque ya nosotros estamos dañados ya. Con Julián tú no vas a hacer nada, con Chico menos. Y para no hablar de mí, ya uno es machista, leninista, militante. No. Ahora, ¿existe alguna formación especial para esa maestra, para que ese carajito, cuando vaya subiendo, entienda lo del respeto a la amiguita, el respeto el término de las preferencias, ese bullying al muchachito amanerado, la violencia contra la mujer, ver a la mujer como más débil, todo este tipo de cosas? ¿Hay algún plan para capacitar a las maestras y maestros? Mira, de haberlo pudiera haberlo, pero como un plan coherente, discutido con personas, ¿verdad?, que están en estos en esta forma de pensar. Pero ¿qué sucede? Mira, mientras te escuchaba, además, cada vez que se habla de transversalizar, ¿verdad?, en las instituciones el tema de género, se levanta un avispero. Si se habla de la educación sexual, hay una norma, perdón, Soraya, hay una norma que recientemente fue eliminada por el ministro de Educación. Pero hay que concluir que cualquier intento serio de enfrentar esta problemática es como comenzar desde cero.
pero hay que comenzar. Doctora. Hay que comenzar. Sí. Y si no cambian los adultos, como bien tú decías, si no cambiamos el pensamiento de nosotros adultos y nos comprometemos con ese cambio, entonces estamos propiciando el cambio. Pero hay una resistencia al cambio, porque inmediatamente se habla de género, aparece asimismo la palabra ideología, que provoca una reacción adversa. Entonces, en vez de caminar hacia la solución de un problema, se crean barreras muy rígidas de oposición, ¿no? De descalificación. Entonces así no vamos a llegar cuando estamos hablando de una articulación con un propósito bastante firme. Doctora, ¿dónde cae, doctora Soraya Lara, dónde cae el hecho que ha estremecido al país que un hombre mate a su hija de 14 años y luego se suicidó? Mira, el suicidio y en estos casos que he leído algunos autores, en los casos de feminicidios u homicidios, es una forma de no asumir la sanción moral y de no asumir la sanción legal. Porque tenemos que ver la premeditación. O sea, que no hay arrepentimiento en el suicidio. Pregunta. Bueno, en el hecho, asumir las consecuencias, o sea, o lo hice, porque es una posición de poder, de controlar en el extremo a la otra persona. Si tú no respondes a lo que te digo, a lo que tienes que hacer desde mi posición o como padre o como pareja, porque es un tema de control. Y por ejemplo, en la posición de un padre y una hija, se da una posición asimétrica donde el poder sexual, incluso por si ha habido violación, si hay poder económico, si hay poder psicológico sobre ti. Entonces, si tú no respondes a lo que yo entiendo como padre que tienes que hacer, entonces, como una forma de controlarte, es quitarte la vida. En este caso, la situación es tan extrema porque se ha habido extremas, ¿no? Que le quema la mano, que le da una golpiza. Pero este caso de matar a una hija adolescente de disparo, en la premeditación. Es la ¿Qué premeditación. cosas pueden haber pasado ahí? Los vecinos han dicho, primero dijeron la muchacha él no la podía controlar, luego muchos más vecinos dicen la muchacha era muy tranquila, otros alegan, bueno, es que la madre se fue fuera del país, eso puede estar en el medio, pero es una situación bárbara. Mire que uno ha visto muchas cosas. Matar ya a un adolescente. Sí, porque entran aspectos culturales, lo que decía, es como el hombre piensa acerca de, que yo pienso que mi hija es mi propiedad, que mi hija tiene que responderme a mí, o sea, ¿qué piensa él de ella con relación a sus amistades, con relación a su madre? Entonces se van construyendo una serie de pensamientos que genera la misma persona desde su postura psicológica, desde sus creencias, que van de alguna manera desencadenando una serie de nuevos pensamientos repetitivos, de que la persona se autorreafirma, de decir, es lo que voy a hacer. Si me respeta, tú vas a ver lo que va a hacer. Y si hay incapacidad para resolver conflictos. Si es una persona con una pobre gestión de las emociones, quizás con un comportamiento impulsivo. O sea, también en estos casos... ¿Cuál es la excusa? No. Exacerba. Déjeme preguntarle algo. Exacerba lo que internamente, porque muchos alcohólicos lo que hacen es que disfrutan muchísimo, otros se duermen. Facilita una dificultad de cuando menciona ideología de género. ¿Qué tanto impacta la idea en la ciudadanía? La ciudadanía confunde o se ha mezclado el tema género con derechos de minoría, derechos del grupo LGBT, para ser más concreto. Y se ha planteado la idea de que el género no es biológico, que el género es una concepción social, es una construcción social. Eso es lo que se ha planteado. Y eso es lo que más ha generado una especie como de temor, de que la defensa de la violencia tenga que ver con esa ideología.
¿Cuánto impacta esa desinformación, vamos a decirlo así, de lo que es el género? Y para el PACAN, ¿el género es una construcción social o es biológica? Tenemos que diferenciar género y sexo. O sea, tú tienes un sexo que, ¿verdad? XX, XY. El sexo que es biológico. te da de alguna manera una respuesta de 2 cromosomas que se unen y que forman el sexo masculino o femenino. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción en el sentido de que la cultura también permea el comportamiento. Claro, porque a mí me gusta mucho poner el ejemplo. Una mujer dominicana no se comporta igual que una mujer en Afganistán, ni se viste igual que una mujer japonesa. Entonces las creencias que nos permean. Pero sigue siendo mujer, aún vistiéndose de manera diferente. En el XXXY. Sí. En la parte sí. científica. Ahora, si nos vamos a la orientación sexual, hay estudios que dicen que existe la probabilidad. Por ejemplo, recuerdo al doctor Calixto que decía que en un momento, o sea, que ya había ciertas evidencias científicas, habría que seguir conociendo. No entro mucho en el tema porque no me he dedicado a buscar sobre las evidencias científicas, pero este doctor hablaba de que la madre hay un momento en el proceso de la gestación que puede generar una hormona del estrés muy elevada que puede crear una condición, ¿verdad? Pero ahí yo tendría para dar una respuesta, porque yo tengo que ser respetuosa, ¿verdad? De aquello que no domino y no quiero partir de mis creencias personales. Una persona de un pero sexo para nosotros tienen derechos. Género, la pregunta es, ¿una persona de un sexo puede tener el género de otro sexo? Género como comportamientos, estereotipos y roles, sí, pero eso no te hace disfuncional. No, porque el tema está en si se crea la disfuncionalidad. Ya. Y recuérdese que yo soy psicóloga y como psicóloga lo que yo tengo que ver independientemente si es LGTBI, si su estado psicoemocional es funcional y está adaptado satisfactoriamente a la sociedad. O sea, mi función como psicóloga no es ni estigmatizar ni discriminar, sino que las personas entiendan que como psicóloga pues yo la lucha debe ir por ahí, el tema de la disfuncionalidad, pero todo este tema es tan apasionante como revelador y trae muchas contradicciones. ¿Dónde está el equilibrio? Porque está lo de el machismo-leninismo, ¿no? Estas cosas terribles, como lo criaron a uno, todo muy bien. Pero también hay un extremo en la defensa del feminismo, una especie como de ultrafeminismo. O sea, se está llegando a unos extremos terribles y yo pregunto, ¿dónde estaría el intermedio? O sea, ¿dónde está la posición? El equilibrio más bien. El punto medio, el equilibrio de todo esto, porque uno está viendo en algunos países demostraciones excesivas. O sea, por ejemplo, una persona que se siente mujer y es un hombre, yo le digo hombre y me dice que yo soy un homofóbico y me insulta porque él se siente mujer. No, sí, pero lo que pasa es que para mí tú eres un hombre o que tú te sientas mujer. Para ponerte un ejemplo, una exageración, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio de esto? Mira, yo creo que el equilibrio, las sociedades y las etapas de la humanidad busca cómo provocar su propio equilibrio. O sea, no sé quién hablaba ahorita de las derechas y la izquierda, y los que tienden, ¿verdad? Los del pensamiento izquierdista son los que más defienden estos derechos. Si nos vamos a la derecha, están, y si nos vamos a la ultraderecha, pues ya sabemos que se cierran todas las posibilidades de alguna manera con este tema. Entonces el equilibrio yo pienso que se va desarrollando de una manera natural en el proceso social, histórico, de que limitamos. Tiene años que no cesa y cada vez sí, porque en la medida en que
también los movimientos de los LGTBI, pues también va ocupando posiciones dentro de... Mira, es un chiste, una sesión que hace rutina, le llaman los humoristas, de un comediante cubano, y él decía en broma, bueno, que antes estaba prohibido, ahora se acepta, luego se va a celebrar y finalmente será obligatorio. O sea, es esto dicho como un chiste, pero uno cuando ve, como te digo, de estar prohibido, del estigma, lo que sufren estas personas, a tú llevarme a un lugar donde tú me dices que tú eres mujer y porque yo te diga, oye Julián, dice, no, yo soy Juliana, tú no eres más que un... o sea, y avanzando, porque el tema está avanzando. O ahora vendrá el retroceso. Y la mutilación España, ahora viene Vox a desmantelar todo, pero no es lo de Irene Montero y Podemos, no, es a desmantelar todos los avances. Una situación... Sí, como pasó también en Italia. Pero y pasará en Francia. Y son procesos políticos sociales. Y los procesos políticos y sociales inciden en la forma de pensar de las personas. Entonces, siga. Entonces, ninguno de nosotros estamos exentos a. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan sobre esto, yo soy psicóloga, terapeuta familiar, y para hacer diagnóstico o no, yo me voy a mi manual de los trastornos estadísticos mentales. Sí, pero yo lo pregunto porque entonces, le está haciendo tengo mucho daño a la lucha. Claro. Y, en defensa de la mujer. Sí, yo pienso que y plantean algunas cosas, porque yo me coloco, y me disculpa, a veces más en el rol de la observadora. Me gusta no tan solo observar, sino pensar y analizar dentro de mis competencias. Claro. Pero hay quienes, por ejemplo, si tenemos que hablar de daño psicológico en las mujeres víctimas de violencia, estamos hablando de cuestión de que se ha visibilizado que la violencia es también un tema de género. Cuando tú haces las investigaciones, aunque tú digas, hay una minoría de hombres, pero cuando la mayoría o la gran mayoría es la mujer, entonces estamos hablando, es un tema de mujer. Sí. ¿Ves? Aunque no se puede descartar ese 5-8% de mujeres que asumen el rol de hombre y maltratan al marido que asume una posición de en mujer. El último estudio que hicimos de una validación de una escala para valorar la severidad de la violencia, vimos que hay una minoría, pero que son también mujeres lesbianas que son víctimas de violencia. También, o sea que se da, pero es todavía, estamos diciendo que el grueso de la violencia es hacia las mujeres. Entonces, eso podría afectar de que si estamos hablando con esas mujeres que hemos venido evolucionando con características propias, con desarrollos neurológicos, o más áreas cerebrales que el área del lenguaje, que el área del sistema límbico emocional, las hormonas femeninas, que si la oxitocina, que si los estrógenos. Entonces, una persona que cambie de género, un sexo, pues va a recibir el tratamiento hormonal propio o la mutilación de los órganos. Entonces, si se va haciendo más temprano a adolescentes o niños que se creen, hay quienes están en contra porque tú estás mutilando. De hecho, la ley trans en España tiene una gradualización. Menos de 12 años, un juez, más de 12 años el padre, y después de los 18 años, él tiene derecho a cambiar entonces, el género. Quizás... Y el Estado tiene que cubrirlo, que es más complicado. Dentro de 20, 30 años, que esos niños y niñas que crezcan y se vean el impacto psicológico en ellos, entonces ya veríamos si todo eso que hicieron ese cambio, pues siguen a gusto o se sienten orientados, identificados con su cuerpo, con su bienestar psicológico, porque es el debate que debemos abrir, porque es que de una vez nos asustamos, ¿verdad? Reaccionamos sin entrar en el conocimiento a profundidad
y ver qué es lo que está sucediendo. Pero son políticas públicas que asume un gobierno, un presidente. Pero hay que ver el proceso. Y se camina hacia ¿Cuál eso? proceso se da cuando un muchacho de 16 años dice que se siente mujer y se va a operar? Bueno, porque es un muchacho de 16, de 15, 14 y que a los 17 puede pensar otra cosa. Entonces quizás habría un proceso de evaluación psicológica más o menos largo para ver de qué manera. El equilibrio. Estamos conversando con Soraya Lara, presidenta del PACAM, terapeuta familiar, investigadora. Soraya, el más reciente diagnóstico de la escuela, un poco para simplificarlo, lo dio a conocer el Ministerio de Educación, MINER, el propio ministro, y estaba segmentado en diferentes partes. Una de ellas, la cantidad de casos de violaciones y incesto que se dan en nuestros niños y niñas, y que ahí en la escuela fue donde se determinó hasta esto, que es altamente incidente, porque un día recuerdo que le decía a Pablo, dame el informe entero, y me decía, no, tranquilo, no lo lea entero, Rosario, porque lo necesitábamos, porque era muy dramático. ¿Cómo esto va a impactar la vida de esos seres humanos que ahora el ministerio dice que han sido violados, que ha sido su padre, su hermano, su tío? Sí, sí es verdad. Yo recuerdo, sí lo leí en la prensa, sí. Ese estudio. Mira, el incesto ha ocurrido, lo sabemos históricamente, o sea, un periodo de la humanidad que era normalizado. Igual que el aborto en un periodo de la humanidad era también normalizado. Luego que se fue determinando el daño, ¿verdad?, que provocaba en los hijos, aquí estamos hablando de traumas severos, traumas que se asocian a la depresión. Vemos menores de edad, porque estamos hablando de niñas y niños, cuyo comportamiento se comienza a gestar, vamos a decir así, un trastorno de la personalidad límite, que lo vemos mucho en las niñas, que hay inestabilidad emocional, autoagresiones, alteración de la identidad, y hay incluso, recuerdo a Barudi, creo que en el libro de los buenos tratos, que hablaba de que niños y niñas maltratados y violados presentan alteración de la identidad, incluso cambios de la orientación sexual. No estoy diciendo que sea, pero se dan casos. Entonces es una realidad muy dolorosa, porque el impacto psicológico puede ser duradero, porque es quien atiende este trauma de estos menores de edad. O sea, vemos las cifras, pero ¿cuáles son los programas? Por eso yo involucro a Salud Pública, que es la institución responsable de crear programas de intervención para estos distintos casos, porque están quedando huérfanos. O sea, son niños y niñas con traumas severos, ¿no?, que afecta también su estado psicoemocional, pero ¿quién está trabajando con esta población? Y hay la contabilidad de los huérfanos, de los que van quedando cada año. Doctora, faltan miles. Finalmente, este tema, y no lo digo por la insuficiencia de recursos necesariamente, pero ese tema de violencia intrafamiliar, la mujer la lleva a una casa de acogida. O sea, es la víctima, es agredida, pero la sacan de su entorno, del lado de sus hijos, y la recluyen en un lugar temporal. A veces pasa mucho tiempo, a veces poco. No aparecen los lugares en las mejores condiciones, y repito, son insuficientes, hay pocos en el país. ¿Esto es correcto? ¿Esta casa de acogida, qué dicen las estadísticas a nivel mundial, dónde han funcionado en países de las condiciones socioeconómicas de República Dominicana? ¿Esto es correcto? Mira, hablar de si es correcto o no, yo no me arriesgaría, en el sentido que al trabajar con víctimas, nosotras también en nuestra intervención decimos, hoy la mata. Ay, sí. Okay. ¿Ves? Y nosotras estamos constantemente trabajando, digamos, con la muerte.
porque no sabemos si esa vez que vimos a una mujer fue la última vez. Entonces, es necesario que en un momento crítico, donde sea que nosotras referimos para que la mujer reciba la protección adecuada, porque nosotros trabajamos la recuperación emocional, para preservar su vida y la de sus hijos. Mecanismo de protección. Es un mecanismo de protección. Recuerdo que una vez teníamos la discusión de que a quienes habría que llevar es a los hombres. Sí, y no a las mujeres, porque es también sacar a la mujer de su contexto, de su trabajo, sus hijos de la escuela, estar para protegerla. Otro trastorno. Entonces se dice, bueno, pero ¿por qué si el que está cometiendo la conducta violenta no es el que se lleva y quizás en ese lugar se le da una, vamos a decir, o una intervención intensiva para que entonces esto genere? Claro, también se va a decir, bueno, esto se van a poner ellos más resistentes, más rabiosos, porque es lo que hemos visto. Las distorsiones cognitivas o las ideas erróneas, o sea, el hombre o la mayoría de los hombres no asumen que son responsables de su comportamiento, sino que es ella que lo provoca, ella se lo buscó. Y fíjense que los feminicidios aquí ocurren, casi podríamos decir el 99.9%, es cuando la mujer se ha separado de su pareja y tiene un tiempo, no fue a los 3 días. Es cuando definitivamente ya él se da cuenta que no hay vuelta atrás. Y se sale de su control, doctora, ¿no? Gracias. Sí. Una última, volviendo un poquito a lo LGBT y demás. Es válido, o sea, está bien el todas, el todos. Todos. Y el todes. Ellas. Es válido. Mira, recuerda que estas son posturas que vienen apoyadas por temas políticos. Mientras tanto, yo me adscribo a la Real Academia. Bueno, gracias. Y seguimos luchando, ¿verdad, Sonia? Pues claro, y esto no quiere decir que no tengan derecho. Lógico. Bueno, pero gracias a la doctora Soraya Lara, terapeuta y presidenta del PACAN, importante en este momento de tantas dificultades. Gracias, doctora. Un placer. Y una recomendación, doctora. Yo le quiero dar la recomendación a los medios de comunicación. Una recomendación. La recomendación es que sigan haciendo los aportes, las entrevistas a personas que puedan llevar luz en este tema. Y segundo, que todas las plataformas existentes también traten de moderar, aprender a gestionar el lenguaje, las emociones y las creencias. Porque si lo que queremos es una cultura de paz, y que queremos dominicanos que puedan desarrollar una convivencia bien tratante, basada en los valores, en los principios y el respeto a los derechos humanos, tenemos que hacerlo desde todos los escenarios. Qué bueno, una exhortación muy válida. Mi recomendación, muy aparte de todo esto, para aprender a gestionar la casa, la empresa, en lo referente a construir o a reconstruir, para eso se necesitan herramientas adecuadas, equipos adecuados. Así como los psicólogos utilizan herramientas de otro tipo para la construcción y reconstrucción ya física, oficinas, casas. Usted necesita las mejores herramientas, los mejores equipos. Están en materiales industriales. Es una ferretería que está ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Así que la recomendación para todos allá en la casa, de que acudan a materiales industriales, que es una ferretería completa. Eso lo hace otro. Uno va a poner a mano.